Aunque Izquierda Unida es una fuerza minoritaria en nuestra ciudad, tiene cada día nuevos posibles votantes. Presentan un programa participativo, democrático y plural, basado sobre todo en la austeridad y con dos ejes principales: la creación de empleo y la participación ciudadana. O orzamento electoral de Esquerda Unida equivale a somente unha valla das que se puseron de todos os partidos. Iso é así, sai dos bolsillos dos militantes e dos simpatizantes de Esquerda Unida. Nós practicamos a austeridade por decencia, porque somos un partido da clase obreira e porque pensamos que a única maneira é facer unha política decente. Aseguran que no van a pedir además créditos a ningún banco que en el futuro pueda condicionar el voto de sus concejales, ni van a pedir ayudas a ningún sector empresarial. Con estas premisas de austeridad se presenta el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida en Vigo. Es Rubén Pérez, licenciado en Historia y jefe de logística en una gran empresa de la ciudad. Viene de la mano de un histórico del Partido Comunista, Carlos Núñez, que hoy pedía el voto para su candidato. A ver si sacamos por lo menos un. E aí é onde facemos un chamamento a todos os militantes, a toda a xente de esquerda a todos aqueles homes e mulleres que ven como dentro dun concello se pode establecer as bases fundamentales de esa nova calidad de vida que necesita o cidadán. Han redactado un programa realista y real, basado principalmente en el empleo, con la creación de empresas públicas y la reactivación de los sectores primarios y la descentralización y participación democrática. Unha das propostas estrella que levamos este ano é a creación, a reactivación dos sectores primarios no Concello de Vigo, nomeadamente o sector agrario e forestal, coa creación de empresas públicas agrarias e forestais que se están creando en moitos concellos gobernados por Esquerda Unida, non? E outra parte é a descentralización e a participación democrática, non? Creemos que os barrios poden votar unha parte importante dos orzamentos do Concello de Vigo. Y además hacen una invitación al resto de fuerzas políticas de nuestra ciudad. Nos queremos confrontar este programa co resto de forzas. Facemos unha invitación ás forzas políticas, primeiro, que poñan riba da mesa os seus programas e que o debate sexa político, non un debate personal, nin debate demagóxico, nin insultos, nin descalificacións. Discusión política, porque a ciudadanía espera das forzas políticas e sobre todo das forzas políticas de esquerda solucións. En estos momentos son un grupo minoritario, aunque aseguran que tienen un pie en el concello con un representante. Se presentan como la alternativa de izquierdas al derroche de otros grupos políticos, con la voluntad además de volver a la verdadera política, con un programa participativo, democrático y plural. Por su parte,